back again. I thought I was some clever guy without wings. ¿Cuántos años de historia tiene esta venta, no? ¿Cuántas cosas han pasado aquí? Muchas, muchísimas. Desde el año 1896 que estamos aquí, Fíjate. la familia, pues han pasado, pues lógicamente, muchísimas cosas. Sí. ¿Comenzaron tus abuelos? Mis abuelos comenzaron, que vinieron recién casados desde Eugui. ¿Y qué tipo de personas pasaban por aquí, por esta venta? Bueno, al principio, cuando llegaron ellos, todavía no había coches con motor. Venían con carruajes, ¿no? Venían con carruajes. Entonces, muchos pasarían a pie, a caballo, en carruajes. Sí. Y bueno, tanto es así que mi padre, siendo muy joven, puso la primera gasolinera en esta zona porque en aquel momento llegaban los primeros coches con motor. Y por aquí pasaban muchos. Y por aquí pasaban, era el tránsito de Pamplona a Francia por Irún, era esta carretera y pasaban, pues había tráfico, claro, el tráfico normal que podía haber entonces. Tienes también 4 hijos, ¿verdad? Sí. Y ellos también se ponen a trabajar aquí, ¿no? Bueno, ellos mientras estudiaban también, lo mismo que hacen mis nietos ahora, pues nos ayudaban los fines de semana, en vacaciones, y bueno, pues así es como fueron, yo creo que conociendo la cosa e ilusionándose, porque luego así han continuado siempre. Bueno, los hijos, la nuera también. Bueno, la nuera llegó porque le trajo Óscar. Sí. Es nuestra mano derecha. Óscar, ¿cómo recordáis esos años? Aquí los 4 hermanos, os habéis criado aquí al final, ¿no? Entre fogones. Nos hemos criado entre fogones y entre estos montes de Velate, donde hemos disfrutado muchísimo. Y verdaderamente la vida nuestra ha sido en la cocina de la venta. Porque hemos nacido aquí en la casa y donde nosotros hemos desayunado, comido y cenado ha sido en la cocina del restaurante. Y la vida toda pues alrededor de esta casa. Las diversiones, las risas, las carreras, los lloros, las peleas hemos tenido siempre alrededor de la venta. Y el nido ha sido pues la cocina, ¿verdad? Donde nos hemos tratado con los padres, con los abuelos, que hemos vivido todos en la misma casa. Inma, ¿cómo es la cocina de la venta? Porque mantenéis la tradición, ¿no? Mantenemos la tradición que hemos visto aquí siempre. En este momento está Aitor, nuestro hijo, llevando la cocina, y bueno, él estudió eso, ha estado haciendo prácticas también en sitios pues importantes de San Sebastián. Entonces él, a la misma cocina que teníamos, pues le ha dado ese plus de técnica un poco más moderna y bueno, pues si se puede mejorar un poco. Sí. Y llegó un momento en el que los hijos tuvieron que volar un poco del nido, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que cuando llegaban los túneles de Velate, ¿verdad? Pues nos dio mucha preocupación que qué iba a ser con esta casa. Entonces fue cuando compramos el castillo de Gorraiz con un terreno alrededor para poder hacer ampliaciones y bueno, pues ya preparamos aquello y se fueron los 4 hermanos, se responsabilizaron del castillo de Gorraiz. La gente, sabiendo que nosotros veníamos de la venta a Castillo de Gorraiz, pues también era una garantía. Era una garantía, adaptamos con nuevas técnicas de cocina, todo el tema de emplatado y bueno, y unas instalaciones maravillosas, novedosas, modernas, y bien, empezamos a trabajar con el tema de banquetes, congresos, eventos y demás, que no era nuestra experiencia atrás, pero sí que nos habíamos preparado en aquellos años 95-98 para tener conocimientos. Y bueno, pues hoy, después de 21 años de apertura, pues seguimos trabajando. Hemos hecho una renovación muy importante de todo lo que es el palacio, de las salas y demás, durante este invierno-primavera pasados, y tenemos todo actualizadísimo. O sea que y estamos trabajando, seguimos trabajando, la gente nos conoce, nos hemos hecho una marca y creo que bueno, pues nos ha reconocido la gente con un tema de calidad, que creo que estamos ahí trabajando y a gusto. Y la venta sigue, porque hasta aquí vienen muchísimos clientes, ¿no? Muchos fijos, me imagino, ya de años. Sí, muchísima clientela de siempre, hijos también de estos de antes y también mucha gente joven que nos viene y que nos hace mucha ilusión.
que estamos en poca distancia de Pamplona y estamos muy contentos. Nosotros felices con la clientela que tenemos, sí. Y hasta aquí se puede seguir degustando la famosa cuajada, los canutillos, ¿no? Sí, y... Se han hecho ya fama casi internacional, Felisa. Por supuesto, nos viene sin exagerar de todas partes del mundo a ver clientes. Claro, por eso lo digo, por eso. O sea que, y Casi tan nada. internacional, sí, sí. Y bueno, y pues por supuesto que ponemos en ello muchísimo interés, mucha ilusión y hacemos, claro, lo más rico que podemos, por supuesto, y atendemos con el máximo cariño.